habría que reestructurar un poco la situación, porque el hecho de que nos quieran cobrar más para solucionar esto creo que no es la respuesta a la crisis que está sucediendo en este momento. Nos van a subir impuestos en nuestro salario, nos van a costar más caro los medicamentos, y mire que estamos hablando de, somos profesionistas los dos, somos médicos y trabajamos con personas de pocos recursos. Nos hemos quedado sin trabajo y ya con eso no podemos pagar nuestros primeros pagos, renta, gas, luz. Tenemos que reducir y juntarnos con alguien más para vivir. Y si no se toman las medidas drásticas y pertinentes en cada persona, olvídelo, o sea, va a ser una entrampada total, y con este tipo de gobernantes, peor. Y si la gente piensa apiadarse de ellos, pues jamás van a lograr nada. Y en la medida en que podamos o no conseguir este libro, vamos a decir, Arturo, este libro, ¿cómo se lo puede conseguir? En las librerías de la Universidad Nacional solo. Aquí en la UNAM, solo aquí en la UNAM por ahora, hacia el colapso de la economía mexicana. Todos los datos argumentados de algunos de los temas, pero decía, en lo que logramos conseguir este título, en tenerlo a mano y en poderlo leer y disfrutar, conozco el estilo de Arturo y sé que nos va a gustar a todos. Yo quisiera comentar algo de estos diagnósticos, pronósticos y alternativas. En esa suerte de élite del mundo que constituye el G20, que ha ignorado a lo que es el G192 que se planteaba desde Naciones Unidas por el padre Miguel de Escoto, se decidió dar paquetes de rescate a varios países. México es uno de los más favorecidos, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que esa élite económica mundial tenía esperanza o tiene la idea de que México va por el buen camino, si no, no ayudaba, ¿no? No, la cuestión, repito, el modelo económico se sustenta vía entrada de capitales. Y al no entrar capitales, de ahí la caída libre que tenemos de 9.2% primer semestre. Entonces, de ahí que el Fondo Monetario Internacional le presta a México 47,000 millones de dólares, y aparte hace 2-3 semanas le prestó 4,000 millones de dólares, y hay que tomar en cuenta que la Reserva Federal le prestó un crédito swap de 30,000 millones de dólares a fines del año pasado. Y todo eso, ¿para qué es? Es para apalancar la estabilidad peso-dólar. El tipo de cambio se había disparado arriba de 15 pesos por dólar y bajó a 13 pesos por dólar. Entonces, el Banco Central de México, día a día, esos recursos se los está pasando a los dueños del dinero, a los especuladores. En vez de que ese endeudamiento venga a desarrollar la agricultura, venga a desarrollar la industria, venga a generar empleo, no. Ese endeudamiento es para seguir financiando el déficit de comercio exterior y para seguir manteniendo la estabilidad de la moneda que es controlada por el capital financiero. Entonces, vemos que esa historia ya la hemos vivido. Los gobiernos se endeudan justo en favor del capital financiero y luego nos terminan con una crisis profunda, después, y esa deuda la tenemos que pagar por muchos años. Y ese endeudamiento al cual el gobierno está recurriendo lo vamos a pagar por muchos años. Y la cuestión es, repito, están con eso manteniendo lo insostenible. O sea, no podemos seguir en un contexto de economía abierta, no podemos seguir con el Tratado de Libre Comercio porque ya no hay entrada de capitales. Pero ¿cuál es la psicología? Yo siempre trato de entender la psicología que hace que todos estos grupos financieros poderosos pongan el dinero donde no va a dar resultados. La cuestión es, ¿qué es lo que está planteando el gobierno mexicano hoy en día? Porque el financiero se beneficia, perdón, aclárame un poco. Es decir, ellos dan el dinero, pero tienen interés, es decir, ellos sí no pierden. Exactamente, o sea, claro, hay que pagar una tasa de interés y aparte te lo condiciona. Sabes que te lo prestamos, pero a costa de que abras más Pemex. Entonces el gobierno mexicano está planteando una segunda reforma estructural en la industria energética, que va a implicar, y ya lo ha venido diciendo, la mayor entrada de inversión extranjera a dicho sector, que venga a desarrollar petroquímica, refinerías, y aparte van a bursatilizar, van a meter a Pemex en la bolsa de valores, todo en favor del capital financiero. Repito, esos créditos no vienen de gratis, vienen en la perspectiva de que les sigas otorgando los sectores estratégicos de alta rentabilidad que el país ofrece, y qué más que el petróleo. Entonces, estamos viendo que en vez de que el gobierno rectifique y no siga con la política económica que ha generado la crisis, profundiza la política económica, o sea, plantea más reformas estructurales, más privatización, más extranjerización, más economía abierta. Ahora, yo quiero volver hacia el primer segmento de nuestra conversación. Tratamos de llegar a un punto. Yo quiero establecer la responsabilidad de la crisis que vive México, de la profundidad de esa crisis. Por lo que veo y lo que concluyo de lo que hemos hablado aquí, tiene dos factores fundamentales. Uno es la profunda dependencia del exterior, en este caso
principalmente de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales, y el TLC en el otro. Van mancomunados. El ¿no? modelo. El modelo económico, o sea, que nos lleva, repito, a depender, o sea, que abres, ¿no? Sin tener niveles de productividad y competitividad, te lleva a déficit de comercio exterior, necesitas entrar de capitales para mantener ese déficit y para seguir manteniendo la apertura comercial, nuestra inserción en el proceso de globalización. Entonces, esos créditos que están dando los organismos financieros internacionales es para que México siga con este modelo económico. Claro. Repito, y que nos siga, ¿qué? Nos siga extranjerizando la economía, en la cual ellos se favorecen, no obstante que nos va a llevar a una crisis más profunda, ¿no? Es decir, el error estaría en no que... es error, porque eso es funcional para ellos, porque están apoderándose de los sectores estratégicos del país. Y en última instancia está garantizado que se alternan cada cierto tiempo en el poder y uno culpa al otro de lo que pasó. Sí, pero el problema es que esto vamos a estallidos sociales, tomando en cuenta que están profundizando la miseria, están profundizando el desempleo y el deterioro del nivel de vida de la población. Yo ahora quiero fijarme en algo que se está discutiendo mucho, voy luego con el profesor Ángel, pero quería profundizar con Marco Chávez sobre, ya desde la perspectiva del economista, todo el debate en torno al 2%. Sin embargo, leí en alguna publicación que se hizo una encuesta y más del 86% del país estaba de acuerdo en que hubiera un 2% de IVA, ese súper cuestionado incluso en el Congreso, si se empleaba para acabar con la pobreza. ¿Cuál es la verdad detrás de la oposición a la subida del IVA? Es la manipulación del gobierno. Primero, yo no lo he visto, por eso comentaba que existe esa encuesta. La verdad es que nunca la dio a conocer el gobierno, solamente habló de ella, pero aun cuando algunos dicen que la han visto, han observado que está manipulado. En realidad es una postura del gobierno para tratar de legitimar una política que curiosamente o contrariamente es antipopular, presentando esta idea de que toda la población está de acuerdo, ¿no? Esto es prácticamente imposible que pueda presentarse esa situación, digamos, en esa perspectiva, además de que no resuelve el problema central, digamos que en este caso particular es la crisis fiscal del Estado, como componente de una crisis más general y que es, como ya señala Arturo, es la crisis del propio modelo, ¿no? En cuanto a su funcionamiento. Ahora, el hecho también deliberadamente se ha tratado de centrar la discusión solamente sobre ese concepto, sobre el 2%, pero que es un problema mucho más grave y deliberadamente también el gobierno lo hace para ocultar otros elementos tan terribles para la propia nación. Estamos hablando de 8 tipos de impuestos de diferentes características que van a afectar fundamentalmente a la mayor parte de la población. Se ha señalado que hasta los empresarios están en contra de ese impuesto de 2%, pero están en contra por una cuestión elemental, porque sienten que le van, por lo menos... Que la gente consumirá menos. No, ni siquiera eso. Ellos lo que querían los empresarios, sobre todo los grandes, es que todo el proceso de ajuste fiscal descansara en los impuestos indirectos, en el consumo. Y de alguna, dentro de ese cúmulo de impuestos, algunos van a aumentar el impuesto a la renta, van a afectar a las telecomunicaciones que prácticamente no pagan impuestos, los grandes conglomerados, y eso es lo que no querían los empresarios. Ya. Pero lo manipulan también porque a través de los mecanismos de elusión, evasión y deducción de impuestos no van a pagar. Ahora, eso es solamente un aspecto. ¿Qué va a haber más, digamos, del lado antipopular? Es la contracción del gasto público, de inversión, política, digamos, procíclica. Está la contención de los salarios que se va a dar, lo que está provocando es el gobierno, el traslado del ingreso nacional de la población hacia las finanzas públicas, pero sobre todo a los empresarios. Y está, yo diría, lo que Arturo llama reforma estructural, yo diría la contrarreforma estructural, porque se viene la reprivatización, digamos, ampliar la reprivatización del sector energético, se va a abrir más la inversión extranjera al país, se va a abrir más las telecomunicaciones, ¿no? Usted me está adelantando ya al último bloque, que yo quiero hablar también de las perspectivas. Pero voy hacia el final de nuestra conversación en este segmento y quiero hablar con David Ángel Lozano, porque de las cosas que he leído en la prensa mexicana, particularmente estaba leyendo hace unos días en el periódico La Jornada,
que al mismo tiempo que se anuncia el recorte de secretarías públicas, de secretarías vinculadas a la vida social del pueblo mexicano, al mismo tiempo se pronostica subida de salarios para el Ejecutivo y para el Legislativo. ¿Es posible eso? Lo que pasa es que hay formas de manejar el presupuesto, ¿no? Entonces te voy a dar un caso del ejemplo, ¿no? Retomando lo que decían hace rato mis colegas, por ejemplo, el 52% de la población económicamente activa en este país ya no tiene para alcanzar una canasta básica, ¿no? Y ahí voy a retomar lo que me estás comentando ahorita. Efectivamente, el salario nominal o el salario tasado que se tiene base en los funcionarios públicos, ese fue el que le dieron la reducción del 10%, más no a las prestaciones. Eso hay que aclararlo y hacerlo en hacer énfasis. El gobierno mexicano lo que ha hecho es reducir el salario nominal solamente y las prestaciones las incrementó. Entonces tenemos ahora que, por ejemplo, el presidente de la